Como ejemplo 2, vamos a considerar lo siguiente. Un buque tanque para transportar gasolina tiene una sección transversal horizontal de 700 metros cuadrados. Cuando está descargado, el agua le llega justamente a la línea de flotación. Calcule a qué altura debajo del agua queda la línea de flotación cuando se le cargan 1.100 metros cúbicos de gasolina. La densidad de gasolina es 0.8. Nuestro buque que va a cargar gasolina tiene una sección transversal horizontal de 700 metros cuadrados y a él vamos a cargarle 1.100 metros cúbicos de gasolina cuya densidad es 0.8. Noten que en el enunciado no se dio unidades para la densidad, es decir, se está indicando la densidad relativa de la gasolina respecto del agua. En las condiciones iniciales, el peso del buque tanque vacío, vertical y hacia abajo, hace que se hunda el buque hasta que la línea de flotación y el nivel del agua coinciden, es decir, están al mismo nivel. El empuje que hace el agua cuando el buque tanque está vacío es igual que el peso de el volumen que ha desplazado, es decir, que todo este volumen que está acá es el volumen desplazado por el buque y su contenido cuando está descargado. Y tanto el empuje como el peso están, por estar en equilibrio, son dos cantidades que son iguales, es decir, que el empuje es igual que el peso vacío, puesto que el buque está en equilibrio y la suma de fuerzas verticales tiene que ser 0. Cuando se le agrega gasolina, aumenta el peso del buque en una cantidad igual que el peso de la gasolina, entonces se hunde más, es decir, desplaza más agua. No solamente desplaza la parte inicial, sino que incrementa la cantidad de agua que desplaza por causa del peso que le estamos agregando, que es el peso de la gasolina. Pero simultáneamente con ese incremento aparece el empuje que hace el nuevo poco de volumen desplazado, volumen de agua, por causa de haber agregado la gasolina. Estas dos nuevas fuerzas van a estar también en equilibrio, es decir, que su suma va a dar 0. Consecuentemente, el empuje que hace el agua sobre el barco cargado es igual que el peso agregado, es decir, que el peso de la gasolina. El empuje es igual que la densidad del agua desplazada multiplicada por el volumen de líquido, es decir, de agua que desplazó y multiplicado por la gravedad. Es igual al peso de la gasolina, es decir, es igual que la densidad de la gasolina multiplicado por el volumen de la gasolina y por la gravedad. Inmediatamente uno se percata que las gravedades pueden ser canceladas al dividir toda la ecuación entre G, y lo único que tenemos que hacer es reemplazar el volumen desplazado del agua. La densidad del agua multiplicada por el volumen de agua desplazada. El volumen de agua desplazada es el área multiplicada por la altura que se hundió. Esa altura que se hundió es esta H que todavía no conocemos. Entonces, al reemplazar el volumen del agua por el área del buque y por la altura, esta parte queda igual que la densidad de la gasolina multiplicada por el volumen de la gasolina. Y lo que necesitamos averiguar es la H. Entonces la H es igual que la densidad de la gasolina por el volumen de la gasolina
y dividido entre la densidad del agua multiplicado por el área del tanque. La densidad de la gasolina es 0.8. Podemos utilizar la densidad relativa si aquí utilizamos la densidad relativa del agua al agua. Es decir, que acá pondríamos la densidad relativa de la gasolina, que es 0.8, y aquí la densidad relativa del agua, que es 1. Con lo cual lo único que estamos haciendo es eliminar el 10 al cubo en las dos expresiones de densidades, multiplicado por 1100 metros cúbicos de volumen de gasolina y multiplicado acá por los 700 metros cuadrados. Al operar, resulta que la H es 1.26 metros, que fue entonces lo que se hundió un poco más el buque, 1.26 metros, y que desplazó un nuevo volumen de agua, que es el que generó el nuevo empuje sobre la gasolina, para que quedara al final de cuentas todo en equilibrio nuevamente. Una anotación nada más. Aquí hemos usado la densidad del agua como 1. Si acaso el buque hubiera estado flotando en agua de mar, entonces deberíamos de haber utilizado la densidad del agua de mar, que naturalmente no es 1, sino que es ligeramente más alta, como 1.05, dependiendo de la salinidad del mar al cual estamos refiriéndonos.